Terminando las condiciones de lo que son los medición de inventarios, no olviden que es importante que eh, para el examen, para el examen, ustedes revisen bien la sección 13 de las NIF para las pymes, ¿no? Donde van a tener, obviamente, una cantidad de ejercicios resueltos y que les va a ayudar en la orientación de lo que se va haciendo, ¿ok? Decíamos, si hablamos ahora de los costos de transformación, eso quiere decir de lo que es los costos por cualquiera de la metodología que sean, algo que tienen que considerar ustedes claramente y tienen que verlo muy bien, es esto de los costos que son, un ratito, ya decía. Entonces, esto que son los costos directos y distinguirlos de los costos que son indirectos. ¿Por qué? Porque el tratamiento de los costos indirectos suele ser definido en función de la capacidad normal de producción, que enseguida va a aparecer. Los costos directos, ustedes conocen por justamente la materia de costos, están compuestos por tres elementos, que son la mano de obra, la materia prima y los gastos directos. En todo caso, los gastos generales. Y los costos indirectos pueden ser costos variables y costos fijos. Aquí es donde deben tener mucho cuidado porque ya les digo, los costos en sí directos tienen un tratamiento habitual. Los que son costos indirectos suelen tener un tratamiento especial. Enseguida lo vemos, como decía. En esos costos de transformación indirectos, que hace un rato decíamos, estos costos indirectos pueden ser variables y fijos. En estos costos indirectos, entonces tenemos casos como los costos indirectos fijos, que es en los cuales vamos a tener mucho cuidado. Ahí están la depreciación, el mantenimiento, las amortizaciones de activos, aplicaciones informáticas tal vez, o costos de gestión administrativa de planta que van a hacer de que realmente haya una relación, en algún caso indirecta, con el inventario que se va produciendo, pero que debe ser distribuida de todas maneras al costo en la medida que tengamos una capacidad normal de operaciones, ¿no? Y bueno, y los costos indirectos que pueden ser también variables. ¿Qué tiene que ver con la mano de obra indirecta asociada a lo que es el inventario y algunos otros materiales que en todo caso son necesarios para la producción, pero que no dejan de ser secundarios y que tienen que ser aplicados en función de la cantidad de producción que se tenga y por eso su condición los hace de variables. Bien, entonces, y hay que tener mucho cuidado en los costos de, de transformación o de producción que simplemente han de ser reconocidos como gasto, o sea, no son parte componente de, no son parte componente, un ratito, del costo. Entonces aquí lo quiero anotar, por eso estaba haciendo esto. No son parte componente del costo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente estos han de reconocerse como gasto, o sea, no son parte componente del costo, y esos
tiene que ver con el deterioro, con las cantidades normales de desperdicio y con los costos generales de administración. Esos no son parte componente del costo de producción. Tenga mucho cuidado aquí, sobre todo los desperdicios anormales, ¿no? Suelen confundir en un determinado momento y cuidado que estos los agreguen en su estructura de producción, lo agreguen al costo de producción, que no corresponde. ¿Ok? Cuidado también con las palabras porque estamos hablando de cantidades anormales de desperdicio. Porque puede ser que la empresa tenga un desperdicio normal, que es parte de la producción normal en forma corriente. Pero si en un determinado momento ocurre alguna falla, ¿no? Y terminamos teniendo un desperdicio que no era común. Eso no se puede subir al costo porque distorsionaría el costo unitario y eso tiene que ir simplemente como pérdida. Mucho menos los gastos de administración. Como su nombre lo indica, los gastos de administración no son parte componente del costo. Aquí está la clave, ¿no? Hablar de los costos indirectos fijos. Hace un momento habíamos hablado de que si tenemos costos indirectos fijos y costos indirectos variables, ¿cómo hacemos con la distribución, por ejemplo, de la depreciación? ¿Cómo hacemos con la distribución del mantenimiento de edificios y equipo? Eh, situaciones a veces difíciles y confusas pueden ocurrir. Ejemplo es el caso de la pandemia actualmente. Cuando estamos en tiempos de COVID, la pregunta es, ¿qué hacemos con la depreciación del activo? Y esta es, la norma establece que se deprecian mientras estén dispuestos para su uso. Sí o sí, no se suspende la depreciación. No es porque hubieran suspendido la producción porque hubo la pandemia, no se trabajó durante 2 meses y ahora la depreciación no se deprecia durante los 2 meses. No es así. Se debe seguir depreciando porque esos activos están dispuestos para su uso. No importa si esos activos fijos que están dispuestos para su uso están en un momento de ocio. No importa si estos fueron suspendidos. Ahora la otra pregunta es, bien, computé la depreciación. Y si en los 2 meses no hubo producción, ¿dónde llevo la depreciación? Es que son costos indirectos fijos. Como no hubo producción, el total de la depreciación debe llevarse como pérdida o como otros gastos. Esa es la idea. Por eso es que aquí les dicen, ¿de qué depende eso? Depende, pues, esos costos indirectos fijos, como la depreciación o el mantenimiento, ¿ok? Deben distribuirse al costo en función de su capacidad normal. Esta es la palabra clave, la capacidad normal de la planta. ¿Ok? Cuidado, no es la capacidad eh, máxima que se tenga, ¿no? No es la capacidad máxima. Es más, lo voy a escribir. Digo, ojo, no es la capacidad máxima. ¿De acuerdo? Es la capacidad normal. Eso es lo que está queriendo decir. Eso es lo que está queriendo enfatizar en estas, enfatizar la norma. Bien, lo dejo ahí. No es la capacidad máxima, es la capacidad normal. A veces confuso,
pero es bien importante que se tome en cuenta. A veces hago un ejemplo de mi vehículo, por ejemplo, ¿no? Un automóvil o de los vehículos en La Paz. Un automóvil puede tener una capacidad máxima, una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora. Digamos 200 kilómetros por hora, una velocidad, ¿no? A gran velocidad, 200 kilómetros por hora. Una gran velocidad que pueda tener el vehículo. A eso se llama la capacidad máxima. Tal vez algunos lleguen hasta 220 kilómetros por hora. Esa es su capacidad máxima. ¿De acuerdo? Esa es la capacidad máxima que se tiene. Pero la pregunta para ustedes sería, ¿y ustedes creen que en La Paz, se puede ir a 220 kilómetros por hora por la ciudad? ¿Cuál es el kilometraje normal que se tiene en La Paz? Dado sus trancaderas, yendo por el Prado, subiendo al alto, bajando a Obrajes, yendo a Chasquipampa o donde sea. ¿No? ¿Cuál es el promedio normal de velocidad que se tiene? ¿Alguien me puede decir? De 25 a 30 ahorita. 25 a 30 kilómetros por hora. Bien, dependiendo de a dónde vayan, porque los que seguramente van de Pérez Velasco al Alto, la velocidad puede subir hasta 50, ¿no? Los que vayan de la Pérez Velasco hacia Calacoto, seguramente la velocidad estará promedio entre 35. Los que viven en el centro de la ciudad, los que con su vehículo se transportan entre la San Jorge, la Arce, hasta la Pérez Velasco, Montes, seguramente estarán en un promedio de 20 o 25 kilómetros por hora. Depende del tipo de empresa para definir normalmente cuál es tu capacidad de velocidad. ¿Ok? Entonces, cuidado. El vehículo puede tener una capacidad máxima de ir a toda velocidad de 220. Eso no se considera. Lo que se considera es, y normalmente, ¿cuál es tu capacidad? Y normalmente la capacidad es, como dice su compañero, 30, 35 kilómetros por hora. Bien, entonces, ese es nuestro punto de referencia para distribuir los costos de transformación. Puede ser que una maquinaria tenga una capacidad de producir de 200,000 zapatos al día. Pero la pregunta sería, ¿y normalmente cuántos produces al día? No, no produzco 200,000 porque esa es mi capacidad máxima. Solo produzco 30,000 zapatos al día. Ah, ya. ¿No es cierto? O lo que vaya a hacer, ¿no? También lo pueden hacer en forma mensual, es decir, mensualmente se podría producir, su capacidad es 200,000 botas, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que en el mes producimos 35,000. ¿Por qué? Hay muchos factores, ¿no? Igual que en los vehículos, hay trancaderas, hay esto, lo uno, subidas, bajadas. Igualito es en la parte de producción y comercialización. Es que el problema está que no se puede comercializar más, el mercado de La Paz o de Bolivia es eh, muy restringido, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, eso se llama capacidad normal de la planta, la capacidad normal. Y con esa capacidad normal, el total de la depreciación se la computa a esa producción. Quiero decir, a esa producción de 30,000, más o menos, 30,000 zapatos que se producen. Ahora viene la pandemia y la respuesta es la siguiente. ¿Cuánto estabas produciendo? Ya no hemos producido 30,000, que es lo normal. Ya no hemos producido 30,000. Estos meses hemos producido 10,000. Es 10,000 en estos 2 meses por el asunto de la pandemia. Entonces, la depreciación
la depreciación no debe ser, el total de la depreciación no debe ser cargada a la producción. ¿Por qué? Porque no se ha producido en su capacidad normal. Si es que la depreciación fue de 90,000 bolivianos, entonces, y la capacidad de producción que era de 30,000 se ha bajado a 10,000, eso quiere decir que de los 90,000 bolivianos que es la depreciación, solamente se va a cargar 30,000 al costo de producción, si no distorsionaría los costos unitarios. ¿Ok? A los 10,000 zapatos se les va a cargar la depreciación, un tercio de la depreciación, ¿no? De 90,000, 30,000. ¿Y qué hacemos con los otros 60,000? Los otros 60,000 simplemente son pérdida. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo esta lámina. Esta lámina lo que está estableciendo que es que para hacer la distribución, por ejemplo, de los gastos de depreciación que resultan ser costos indirectos fijos, ¿no? Costos indirectos fijos, para hacer la distribución tiene que considerarse la capacidad normal de la planta. Dice, en caso de que hayan periodos altos, no siempre puede haber un asunto del COVID, puede haber todo lo contrario. Por alguna razón, extraordinariamente hemos tenido una alta producción, también puede ser al revés. ¿De acuerdo? Puede ser al revés. Entonces, en ese caso, los costos indirectos se distribuyen a cada unidad de producción, se va a disminuir, de manera que no se valoren los inventarios por encima del costo. ¿Por qué? Porque los costos fijos, quiero decir, la depreciación ha sido eso nomás, no ha sido más, aunque se hubiera producido más de lo normal, se quedó hasta el máximo de lo que es la depreciación, no hay nada más que distribuir. Veamos con ejercicios, enseguida vamos a ver, ¿no? Entonces, en la parte de producción, esto de los costos indirectos, la capacidad normal, para definir la capacidad normal deben tomarse. Nada, tú no vas a caer. No voy a decir nada ahora ya. Ni voy a comprar. Por favor, sus micrófonos. Gaby. Ok, vamos. Entonces decíamos, entonces debemos tomar en cuenta el ciclo de vida del producto, ¿no? Debemos tomar la capacidad de utilización esperada de los medios de producción y los niveles esperados de actividad hasta alcanzar el promedio. En síntesis, todo esto tiene que ver con la experiencia. ¿Ok? Las empresas construyen su capacidad normal en función de la experiencia. O sea, este año sabemos, podemos estimar un tanto. Y luego, el siguiente año podría ser que ajustemos porque no había sido tanto el estimado del año pasado, tenía que hacerse algunos ajustes. Entonces, un día vamos a tener claramente medida la capacidad normal en función del ciclo de vida del producto. No es lo mismo producir panes que producir salteñas, que producir chompas, que producir fierro. No es lo mismo que producir cemento, ¿de acuerdo? No es lo mismo que producir una bebida alcohólica, no es lo mismo que producir una bebida sin alcohol. No es lo mismo. Una bebida alcohólica tiene normalmente mayor ciclo de vida, ¿de acuerdo?
En cambio, una bebida que no es alcohólica, en todo caso, tiene un menor ciclo de vida. Por decir el whisky. El whisky tiene un ciclo de vida largo. ¿De acuerdo? Puede estar 2, 3, 4, 5 años. En cambio, a ver, compren ustedes un jugo que no es alcohólico. Ese jugo se va a fermentar en un lapso de 3 meses. Tiene un vencimiento menor. Entonces, hay que considerar el ciclo de vida y la capacidad de utilización esperada del medio de producción. Quiero decir, realmente en cada cuánto tiempo se hace esto de el cómputo de la depreciación y se termina la producción y los niveles esperados de actividad. Entonces, todo esto se va midiendo en el tiempo. La primera vez de ese estimado de la capacidad normal es hecho con un estudio, obviamente, pero el siguiente año se puede arreglar y arreglar y arreglar de tal manera que al final de cuentas tengamos una normalidad, una capacidad normal bien definida en nuestra empresa, ¿no? Vamos a suponer entonces este caso, ¿no? Supongamos que en las condiciones normales de funcionamiento, la entidad M, esta entidad M, espera producir 100 lavadoras. Normalmente produce 100 lavadoras o 100,000 lavadoras en el año. Bien, los costos indirectos fijos como depreciación y mantenimiento, ¿sí? De producción reales y presupuestados para la gestión 2019 son de 800,000 bolivianos. Estamos hablando, por ejemplo, de la depreciación o mantenimiento. Pensemos en la depreciación. La depreciación va a ser de 800,000 bolivianos. Esa va a ser la depreciación calculada. ¿De acuerdo? Piensen ustedes, normalmente se produce 100,000 lavadoras. Por ello, los costos fijos por máquina basados en los niveles normal de producción, en realidad va a ascender a 8 por cada unidad. Por cada unidad va a ser 8. Eso quiere decir 800,000 entre 100,000 lavadoras. A cada lavadora tiene que cargarse bolivianos 8 por depreciación. Bien, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Durante el año 2019, si ustedes quieren, nos separamos un poquito de esto para que tengamos mejor. Ahí está, lo voy a separar. Bien, así es. Ahora vamos. Entonces, el costo de la depreciación que va a ir normalmente cuando se producen las 100,000 lavadoras es 8. Durante la gestión 2019, durante la gestión 2019, debido a ciertos problemas con los equipos de producción o también el mercado ha cambiado, hay menos demanda, la entidad, ¿no? No fabricó 100,000 lavadoras. Por algunas de estas cuestiones que no son normales, solo fabricó 80,000, ¿de acuerdo? 80,000 lavadoras. Entonces, los costos indirectos de producción deben ser distribuidos de acuerdo a los niveles de producción normal. El error sería, el error sería, y lo voy a anotar aquí, sería un error pretender ahí lo voy a anotar, no, pretender, ¿no es cierto?, establecer un gasto
un gasto unitario, ¿no? Diferente, porque hace un momento habíamos definido que el gasto unitario es de 8. Y dado que se fabricó 80,000, el error sería un error pretender hacer lo siguiente. Definir, decir, son 80,000, ahora, y tratar de dividir todo eso, ¿no? En lo que se fabricó. Perdón, 800,000 bolivianos y tratar de dividir entre 80,000. Y esto les daría 10 bolivianos, 10. Ese es un error. Esto de aquí es un error. ¿Por qué? Porque en función de la capacidad normal, realmente lo que se debe distribuir es solamente 8. No 10, sino 8. ¿De acuerdo? Bueno, de todas maneras, ustedes hagan la solución del problema y aunque ya hemos resuelto, ¿cuántos de estos importes se distribuirán a los inventarios? ¿Qué será contablemente con el resto? La pregunta es, está bien, la verdad es que solamente ha ido 8, pero aquí hay una brecha de 2. ¿Qué se hace con estos 2? Es la pregunta también, eso es lo que está preguntando. Por otro lado, si durante los 2019, en respuesta a un aumento de la demanda, bueno, es otra situación. Vamos primero a la primera situación. La primera situación es esta, ¿no? ¿Cuánto se distribuirá a los inventarios? Ya saben ustedes, a los inventarios tiene que ir, si otra vez hacemos nuestro cálculo nosotros individual, ¿sí? Aquí. Entonces, digamos que a los inventarios tienen que ir, ¿cuánto? Se produjeron 80,000. Y el costo tiene que ir en la cadena por 8, lo cual significa que va a ir 640,000. Va a ir como parte de lo que significa el costo de los inventarios. Pero realmente, ¿y qué hacemos con los 800,000? Porque entre 640,000 y 800,000 hay una diferencia de 160,000. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer con el resto? Es la pregunta. ¿Qué hacer con el resto que es de bolivianos 160,000? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer con el resto? Y la respuesta es, eso tiene que ir como pérdida. ¿De acuerdo? Bien, esa tiene que ser la respuesta. Veamos. Bien, la solución. La solución dice, los costos indirectos de producción ascienden a bolivianos 800,000. Por decir, la depreciación sería de 800,000. Pero, como es que la distribución por costo unitario era de 8, por lo que se produjo ahora son 80,000, solo debe ir al costo de producción 640,000. Eso se va a ir al inventario. Los restantes 160,000 deben ir como un gasto o pérdida
cuando se incurra en ellos, ¿no? O como ustedes mejor le pongan otros gastos, ahí tienen que ir, o pérdida, otros gastos o pérdida cuando se incurre en ellos. Ahora, la otra pregunta era, ¿qué pasa si durante la gestión 2019, en respuesta de un aumento de la demanda de lavadores, incrementa los turnos de producción y no fabrica 100,000, sino fabrica 130,000 lavadoras? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿Cuánto es la depreciación? La depreciación no se va a mover. La depreciación o los costos indirectos, ¿sí?, fijos, no se van a mover. Van a seguir siendo 800,000. No es que porque aumentó los turnos de producción se va a aumentar la condición. Entonces, está implícita la respuesta. Dice, si durante la gestión 2019 hubo un aumento de lavadoras y no se produjo 100,000, sino 30,000 lavadoras, por algún caso se produjo más bien, no menos, sino más, el importe de los 800,000 que se tenían aquí se quedan en 800,000, no se aumenta más, máximo es. Entonces, se limita a su gasto real, se limita al gasto real, ¿ok? Eso quiere decir que los 800,000 se dividen entre los 130,000 y el costo unitario va a quedar por 6.15 a cada lavadora, ¿de acuerdo? O sea, al costo de producción máximo va a ir los 800,000. No es porque aumentó la producción, ahora vamos a aumentar la depreciación. La depreciación es fija. Preguntas. Esa es la parte más complicada a veces, esa es la parte que a veces confunde. Dice una pregunta. Aquí la depreciación estamos tomando como línea recta y se podría tomar como unidades producidas. No estamos hablando del método, puede ser método de cualquier tipo de método, ¿de acuerdo? Pero un método, por decir, que pueda tomar en función de horas, unidades de producción, pero ya sea línea recta, ya sea unidades de producción en su capacidad normal. Por decir, unidades de producción, normalmente se produce 100,000, eso es lo que está diciendo aquí. Normalmente si fuese línea recta es 800,000 y punto, no hay problema. Pero si normalmente producimos 100,000 lavadoras, igualitos son 800,000 en función de las unidades de producción. Eso es lo normal. Si las unidades de producción se produjeron menos, la brecha de las unidades de producción se va a pérdida. Si se produjo más, el máximo de la experiencia en unidades de producción es 800,000. Entonces, como máximo se pone 800,000. No importa el método, sino lo que importa aquí es la capacidad normal. Lo que importa es la capacidad normal de la producción. No importa el método. El método puede ser saldos decrecientes, saldos crecientes, línea recta, cualquiera de ellos. ¿Más preguntas? No hay preguntas. Vamos a ver otro ejemplo. Dice así, la entidad M se dedica a la congelación y enlatado de fruta fresca. ¿Ok? A ver, ahí estamos. Bien, entonces, la producción tiene lugar durante los primeros 6 meses del ejercicio contable.
que es cuando se recoge la fruta, o sea, tiene un periodo de vida diferente. ¿Sí? El ciclo de operación de la empresa es un poco diferente porque trabajan en los primeros 6 meses y después todo eso lo congelan. Durante el segundo semestre del ejercicio se cierra la planta. La planta queda en suspenso porque no hay cosecha, no hay fruta en esas épocas, ¿de acuerdo? En el segundo semestre. Y se realizan las actividades de mantenimiento. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra todo lo que es el mantenimiento porque se da de baja a la fábrica y se limpia la fábrica, se arreglan sus rodamientos, se limpia todo, etcétera, ¿no? Se hace un gasto de mantenimiento. No se poseen inventarios durante el periodo de interrupción, por supuesto, si no se produjo nada, no hay pues ningún inventario, no hay inventarios, ¿de acuerdo? Los costos de mantenimiento no incluyen un componente separado de la planta, ¿sí? Al determinar la capacidad normal, o sea, hay que determinar la capacidad normal sobre la cual se distribuirán los costos de producción, M tendrá en cuenta el plan de interrupción anual de la planta, o sea, eso es normal, el periodo en el que se trabaja. Eso es habitual en este caso, hay que considerar. Por lo tanto, los costos de mantenimiento de la segunda parte del año no pueden devengarse en el primer semestre. ¿Por qué? No puede reconocerse una provisión durante el primer semestre para los costos de mantenimiento en los que se van a incurrir en la segunda parte del ejercicio. O sea, los costos de mantenimiento de la segunda parte, ¿qué son? Es la pregunta. El costo de mantenimiento incurrido en el segundo semestre, ¿no? Es un costo para producir los inventarios durante el siguiente ejercicio contable, puesto que no son necesarios para preparar la venta de la fruta producida. O sea, de hecho, no son gastos de comercialización de los primeros meses, sino esto es un costo, ¿no es cierto? Va a ser un activo para ser distribuido en lo que vaya a ser el segundo semestre. Pregunta, ¿puede o no capitalizarse los costos de mantenimiento? Eso quiere decir, esos costos de mantenimiento van a ir como una especie de activo intangible o un activo diferido. Bien, ¿la respuesta cuál es? Los costos de mantenimiento no pueden ser capitalizados, ¿no? Para ser distribuidos en la provisión siguiente. Entonces, si M asigna los costos de mantenimiento al siguiente periodo, significaría el reconocimiento del desembolso de mantenimiento como un activo y no reúne pues las condiciones de activo, porque lo primero que tenemos que poner para que sea activo tiene que reunir las condiciones de activo, ¿no? Por lo tanto, los costos de mantenimiento no dan lugar a un activo, entonces debe contabilizarse como un gasto en la medida en que se incurre. Bajo esas condiciones, los costos de mantenimiento que se generaron en el segundo semestre, donde no hubo producción, esos gastos de mantenimiento no pueden ir al costo del siguiente año, de acuerdo con la de acuerdo con la NIC 38. O sea, la NIC 38 de intangibles va claramente a establecer que eso no puede ir como parte del costo de producción. Por lo tanto, eso va a ir directamente al gasto. Y va a ser un gasto administrativo, lo cual significa que es un gasto de mantenimiento de la máquina. Mucho cuidado. Bien, este caso, estos dos casos se los voy a poner. A ver. Bien. 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 Esos dos ejercicios se los voy a mandar enseguida vía Facebook para que me los entreguen resueltos. ¿De acuerdo? Porque tiene que ver con lo que hemos visto ahora, solamente que ahora requiere un poquito más de análisis y me lo tienen que resolver.
Ya los he copiado y enseguida se los paso. Ahora, pueden haber producciones en forma conjunta y cierto tipo de eh, subproductos, ¿no? Cuando eso sea realizado, cuando la producción sea en forma conjunta, uno tiene que tratar de individualizar, ¿no? Pero en muchos casos es muy difícil identificar el costo relacionado con los productos individuales, ¿no? Porque tenemos una masa de muchos productos, por decir, a ver, voy a exagerar. Hacemos una producción y decimos, esta fábrica es una fábrica que fabrica galletas, waffles, fabrica, y así, una serie de muchos productitos derivados de la harina. Para todo eso se amasa toda la harina en conjunto y se hace una producción de ese gran amasado de harina. Lo que va a pasar es que una parte va a ser galleta, otra parte va a ser waffle, otra parte, y así sucesivamente. Entonces, todo se está haciendo en una producción conjunta, ¿no? Entonces, lo que tiene que buscarse es un método, unas bases uniformes, racionales de proporción para llegar a esa condición. Si el proceso de producción da lugar a obtención de otros productos accesorios, a veces hay otros productos accesorios, ¿no es cierto?, que hacen de que no sea desperdicio. Entonces, esos deben basarse en su valor neto de realización. Ejemplo, hay ciertas empresas que producen, por ejemplo, envases, botellas de plástico. Producen botellas de plástico o envases de plástico, pero al momento de refilar el plástico quedan muchos sobrantes. Y en ese caso, esos sobrantes podían tomarse como descarte o podía tomarse todo eso y con esos sobrantes, ¿no? Poder hacer otro producto. Por ejemplo, hacer algo más duro, ¿no? Podíamos hacer cremalleras, ¿no? Estos cierres de ropa. Podíamos hacer terminales, estas puntitas de color plástico. O podíamos hacer ciertos tubos para algunas cosas, o podíamos hacer no botellas ya, sino baldes, ¿no? Baldes que, ¿no? O podíamos hacer otros subproductos o accesorios. En ese caso, es bien importante que todo eso ya se tome en función del valor neto realizable porque es difícil determinar muchas condiciones, ¿ok? Entonces, puede tenerse un producto 1, puede lograrse de una producción en masa, producto 2, inclusive podríamos tener algunos otros que vayan a ser accesorios, como la S1, ¿no? Y se produzcan y tengan un precio de venta. En esos casos, en esto sobre todo de aquí, es mejor tomar el valor neto de realización. Entonces, mucho cuidado, hay que tomar el esquema de la actividad del propio giro del negocio y podemos tener una producción que se llama producción conjunta y procesos adicionales, procesos adicionales diferentes, un proceso A, un proceso B y que tengan diferentes producciones. Y más todavía, podemos tener unos subproductos, ¿no es cierto?, del producto principal. Este de aquí, sobre todo, ya es difícil determinar sus precios unitarios, por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este caso, tomar es el valor neto de realización, el BNR. Bien, ahí tenemos un ejemplo, no lo voy a ver porque eso los va a confundir. ¿Dónde más quería entrar? ¿A esto qué significan los otros costos de distribución? Ya hemos hablado de eso. Los gastos de embalaje y los gastos de transporte, ¿no? Si tenemos que transportar los productos desde el proveedor hacia la empresa para después venderlo, obviamente esos van a ser parte del costo, ¿sí?
es el costo de transporte que aumenta el valor de el costo, perdón, de los inventarios, ¿no? Si hay una distribución, ¿no? En fase intermedia, en todo caso, esa distribución en una fase intermedia, después de que ya estuvo dispuesto para la venta, eso no va a ir como parte de lo que significa el costo, ¿no? Ahora, si tenemos un almacenamiento en el punto de venta, ese es un gasto administrativo nomás. Ya después de que está dispuesto para la venta, ya es un gasto, ¿de acuerdo? Entonces, esos se reconocen en gastos, no van al costo en la medida que estos se incurren. Está haciendo una aclaración simplemente. Entonces, hay ciertos costos que se excluyen de los inventarios. Deben tener mucho cuidado en no tomarlos en cuenta, ¿sí? Las cantidades anormales de desperdicio, si por alguna razón produjeron un desperdicio adicional, esos no son parte del costo, ¿no? Los costos de almacenaje posteriores a que el bien ya esté dispuesto para la venta, también, igualito, esos no son parte componente del costo. Normalmente, las diferencias de cambio, dada la velocidad del inventario, no son parte componente del costo. Podría ser si el inventario es de largo plazo y el financiamiento también, podría ser, pero en general las diferencias de cambio no se cargan al costo de los inventarios. Tal vez puedan computarse esas diferencias de cambio a otro tipo de bienes de largo plazo, como el activo fijo, pero en inventarios normalmente no lo es. ¿Sí? Los costos indirectos de administración, por supuesto, basta que hablemos de gastos de administración, como por ejemplo el pago del sueldo del contador, etcétera. Esos no son parte componente del costo. Los gastos de venta, gastos de comercialización no son parte componente del costo. Los costos de préstamos normalmente no lo son. Ya saben ustedes, de acuerdo con la NIC 23, a no ser que tengamos una actividad de largo plazo donde se tenga que mantener los inventarios en un periodo mayor a un año. En ese caso sí, pero normalmente los costos de préstamos, que son los intereses en inventarios de corto plazo, no se aplican. Sí podrían aplicarse o se aplican en activos de largo plazo con financiamientos mayores también en el plazo, ¿no? Simplemente como aclaración. No lo voy a ver eso, tampoco, porque los va a confundir. Las fórmulas ustedes pueden conocer, no voy a, métodos PEPs, WEBs, eso lo saben ustedes por contabilidad básica. Tampoco lo voy a tomar en cuenta porque eso ya lo saben. No voy a repetir ni básica ni intermedia. Y bueno, y por último, pues lo que tienen ustedes son las revelaciones. Los inventarios deben ser revelados en cuanto a sus sistemas, en cuanto a sus bases y en cuanto a sus métodos. Entonces, claramente en notas a los estados financieros tiene que estar revelado las políticas contables, la composición del saldo en libros debidamente clasificados, aquellos que han requerido un valor razonable, qué es lo que ha sido reconocido como gasto durante el periodo, si hubieron rebajas de valor, deterioros, deben ser también claramente explicados en notas a los estados financieros. Y si hubieran habido algunas reversiones en las rebajas de valor, eso quiere decir que habiendo deteriorado, pero los inventarios se repusieron, hay que revertir el deterioro. En ese caso hay que explicar en notas a los estados financieros, ¿no? Y explicar por qué ocurrió esa situación, ¿no? Y todos aquellos inventarios que están pignorados, normalmente que están en Warrant, deben tener cuidado porque a veces se obtienen préstamos y se dicen la garantía del préstamo son los inventarios puestos en Warrant, ¿no? Puestos en Warrant.
¿no? ¿Por qué? Porque deben cumplir con las deudas y están en una guarrantera, ¿no? Hay empresas guarranteras que almacenan el inventario mientras el préstamo esté vigente y solo liberan en la medida que el préstamo sea pagado. En la medida que se amortiza el préstamo, entonces van liberando proporcionalmente las mercaderías. Pero esas modalidades tienen que estar reveladas en notas a los estados financieros, ¿ok? Claramente tiene que estar clasificado lo que es corriente de no corriente. Cuidado, no tomen a secas ustedes, mucho cuidado, no tomen fríamente el hecho de que los inventarios son de corto plazo. No, señores, hay inventarios que están dispuestos para la venta, pero que suelen ser de largo plazo. Mucho cuidado, en muchas de las empresas lo que van a tener son inventarios de corto plazo e inventarios de largo plazo. ¿Sí? Después, lo otro que van a tener es, no hay que confundir, se puede tener compras de inventarios y que todavía no se ha hecho la transferencia de propiedad. Eso quiere decir que no se tiene el control, no hay la transferencia de riesgos y ventajas hacia la empresa. Por lo tanto, el dinero que se ha entregado no es todavía inventario en tránsito, solamente son anticipos. Por lo tanto, esos anticipos deben ser revelados en notas a los estados financieros de algo que se va a transformar en inventario. ¿Ok? Y pueden haber algunos tipos de contratos y acuerdos en caso de contratos de construcción. Por lo tanto, mucho cuidado con eso porque esos pagos anticipados no deben compensarse con los inventarios, ¿no? Y eso quiere decir que si uno recibe en un determinado momento pagos anticipados, por la venta de los inventarios, estamos al otro lado, por la venta de los inventarios puede ser que uno reciba pagos anticipados, entonces estos simplemente deben registrarse como pasivos. Todo eso debe quedar debidamente revelado. Preguntas, jóvenes. Cuidado en el examen, cuidado con todo eso que es costo mercado el más bajo. Es casi una pregunta segura que va a ir en el examen el día jueves. Lice, Y, teníamos que resolver el ejercicio que nos dejó. Dijo que le hagamos recuerdo. pues tarde, ¿no? ¿Por qué no me han hecho recuerdo? Le escribí en el chat tempranito. Porque si no me han hecho recuerdo, no se puede, pues, resolver algo que no está, pero ahí debe estar. A ver, vamos a ver. Lice, aún tenemos tiempo, licenciada, por favor. Por favor. Sí, Lice, por favor. Yo me voy a meter a mis clases, ¿no ve? Siempre ando en cosas. A ver, ¿dónde está su solución? A ver, aquí está. Bien, los precios de venta subieron 20%. Ya. Había una variedad que hicimos en relación a lo que teníamos. No era que bajaron en un 10%, sino subieron en un 10%. El ejercicio original, a ver, el ejercicio original ha debido ser este. Este es, ¿no ve? ¿Jóvenes? La siguiente diapositiva, licenciado. Esa. ¿No ve? Ese era. Aquí lo que decíamos era, teníamos la mercadería ABC, comprobar
La correcta valoración de las existencias al 31 de diciembre del año 2019, tomando en cuenta que normalmente los gastos de comercialización representan el 10% del precio de venta. La empresa tiene las siguientes existencias al cierre, ¿no? En todo caso, lo que aquí se tenía es el costo total. Este es el costo que hay que tomar en cuenta. Aquí teníamos el precio de venta y los gastos de comercialización representaban el 10%. Estos de aquí, ¿no? Y el BNR, el valor neto de realización, resultaba ser del posible precio de venta menos los gastos de comercialización o los que faltan, algunos gastos para terminar la producción o la venta o la disposición del inventario, que es posiblemente en algún caso hay una columna adicional aquí, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta los costos unitarios con el BNR, estos son los costos que teníamos que hay que compararlos con estos. Entre este de aquí y este no hay ninguna variación, son lo mismo, por lo tanto no hubo deterioro. Entre este de aquí teníamos que entre costo y el valor neto de realización, el valor neto de realización es menor, por lo tanto hay que tomar en cuenta los 97,000, no los 100,000, ahí tengo una pérdida de 3,000. Y en este otro caso teníamos entre 2,400 y 2,200, hay aquí una pérdida de 105 porque este es el menor. En este caso quedó en lo mismo, por lo tanto no hay deterioro, ¿no? En estos dos casos hubo deterioro y el valor es 108. Ahora veamos qué hicieron con su ejercicio. Los precios de venta subieron en un 20% y los gastos de comercialización se siguen manteniendo en 10%. Ah, fácil, pues. En ese caso lo que teníamos era 10%, como decíamos, los precios de venta subieron en un 20%. Los precios de venta, ¿dónde están? Ah, aquí están, en 575. En este caso estamos hablando de 575 más el 20%. Entonces, estos precios de venta subieron en 20%. Para el primero sería 575 por 1.2, ¿no ve? Eso es lo que han hecho. A ver, voy a sacar una calculadora. Ah, aquí bajito podemos poner. A ver, los antiguos precios de venta eran, a ver si tenemos espacio. Ahí están los precios de venta. Los antiguos precios de venta eran 575, el otro era 215, el otro era 850, el otro era 350. Esos eran los precios de venta. Estos subieron más el 20%, ¿sí? Eso quiere decir que es igual a esto por 1.2. Ya está, para toditos. Esos son los nuevos precios de venta, son, a ver, dibujar aquí estos, ¿no ve? Veamos si hizo bien su compañera. 690, 258, 1020 y 240. Los gastos de comercialización no cambiaron. Entonces lo que hacen es decir, los gastos de comercialización son el 10% del precio de venta. Eso es lo que decíamos. Entonces esto es igual a esto multiplicado por 0,169. Esos son los gastos de comercialización. Veamos si su compañera hizo bien. 69, bueno, redondeado lo puso aquí 26, 102 y 42. Entonces lo que hizo su compañera está bien. ¿Sí? Está correcto. Está correcto, ¿no? Por lo tanto, el BNR es la diferencia entre los dos. Este menos este dio esto, está correcto. Bien, en ese caso, si eso es así, si estos dos importes son correctos, pero si lo hicieron bien, el BNR no es otra cosa que la diferencia entre los dos. Entonces, lo que debemos comparar es este BNR por la cantidad. Entonces, 621, que es el BNR multiplicado por la cantidad, ¿cuánto me dio? Falta una columna, ¿no? Me está faltando una columna. Licenciado, se tiene que comparar el BNR con el costo.
y Claro, el menor. estamos hablando de este con este. Lo voy a hacer de otra manera. Miren, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero marcar. Aquí está. Lo que está ahí con celeste, ¿no es cierto? Y que aquí puedo tomar también lo mismo. Voy a insertar una columna más y aquí puedo tomar y decir, bien, esto es igual a este que es el BNR. Caramba. Esto es igual a este costo unitario multiplicado por la cantidad. ¿Dónde está la cantidad? Por 1000. Y estos son los nuevos montos que tendríamos de BNR. Y si comparo este celeste con el otro celeste, entonces digo, entre 500 y 621, ¿cuál es el mayor? Este se queda al costo. Entre 100 y 116, ¿cuál es el mayor? El menor, perdón, este se quedamos con el costo. Entre este y este, ninguno. No hay nada, es cero el deterioro. ¿Está bien? El deterioro es cero, ¿por qué? Porque el nuevo BNR al total de la producción me da mayores importes que el costo total. Entonces el deterioro es cero. ¿Estamos bien? Lo Sí, cual licenciado. significa, ¿no? Se queda nomás en 500, porque esto me ha resultado que debiera ser normalmente en las empresas. Esa es la cuestión de las empresas. Por lo tanto, no hay nada que registrar. ¿Qué has registrado aquí? ¿108? ¿Por qué has registrado 108? Es que ya teníamos un deterioro de la gestión pasada y esta era una modificación a enero. Ok. No había nada que registrar, ¿no? Preguntas. Estaba facilito, estaba facilito. Dice, teníamos que hacer la Dice, El reversión del índice se estaba deterioro. lo recuperando siento. en la empresa. Ah, se había recuperado, me dicen ustedes. Sí, el índice se estaba Ajá, recuperando. sí. Sí. Año pasado nuestro deterioro era de 108.000, pero ahora como ya no tenemos deterioro, entonces el asiento tendríamos que revertirlo. A ver, veamos. Pero tenemos que revertir máximo hasta el importe anterior. ¿Dónde está el importe anterior? 108. Eso quiere decir que máximo podemos bajar, ¿no? Entre costo y a esto, máximo podemos bajar hasta el costo, hasta 360,000, ¿no? Hasta 360,000, que es lo que deberíamos poder rebajar. Veamos cómo han hecho. Entonces tenemos que bajar máximo hasta 360,000 porque estos BNR se habrían recuperado. Entonces son dos ítems que tuvieron esa condición, la mercadería B y la mercadería C. Por lo tanto, la reversión va a ser como hizo su compañera, ¿no? Que estaba aquí, de decir, eliminamos el deterioro y damos la vuelta. Ahora, esto no está bien. El asiento no está bien. Si es el siguiente año, un segundito. ¿Quién es? Bien. Ok. Entonces les decía, cuidado, el asiento anterior era ¿no? ¿Dónde estamos? Pérdida por deterioro contra deterioro, o si ustedes quieren aquí una especie de provisión por deterioro, ¿de acuerdo? Revertimos el deterioro de los 108, que es esto, que está muy bien, pero ¿esto qué tipo de cuenta es esta? Aquí Licenciado, yo encontré esto en una en sí busqué una cuenta de ingreso y encontré esta cuenta peruana que es tipo de ingreso, elemento de ingreso. llamen lo que quieran. Lo que sí tienen que poner son otros. Ingresos. Eso es lo más importante, el concepto. ¿Se dan cuenta, no ve? No se va, porque después uno puede darle lo que quiera. Pues llámenle, es que los planes de cuenta de las empresas son diferentes. Lo que sí, el rubro es otros ingresos, va por abajo, ¿se entiende, no ve? Esta es la clave.
debían llevar a otros ingresos. Preguntas. Licenciado, una consulta. ¿Sí o sí tendría que haber sido deterioro contra otros ingresos o podría haber sido también inventarios contra otros ingresos? No, no puede ser inventarios, dado que hemos llevado a deterioro. Esta cuenta es una cuenta regularizadora. Esta de aquí es una cuenta regularizadora de inventarios. Hay que dar la vuelta a la regularizadora. No puede ser inventarios, a no ser que ustedes hubieran hecho el método directo. Eso quiere decir que en el asiento anterior aquí no hubieran llevado a deterioro, sino hubieran hecho directo a inventarios. Si le hubieran llevado a inventarios, sí tenían que dar la vuelta a inventarios, pero no. Usted normalmente se utiliza, entonces, si ustedes quieren aquí, les dan otro nombre, ¿no? Le ponen no quiero llamarle provisión, porque en todo caso es, ¿no? Regularizadora por deterioro o cualquiera de esas condiciones, ¿no? Pero esto es una cuenta regularizadora. Tienen que dar la vuelta a la cuenta regularizadora, no inventarios. Si no, se va a quedar eternamente una cuenta regularizadora ahí en el rubro, ¿no? Pregunta. Dice, en el costo unitario de la mercadería B y C, ¿no tendría que ir los 194 y los 765 No estoy del año? entendiendo. ¿En cuál de las mercaderías, díganme ustedes? En el costo unitario, la mercadería B y C, que era lo que tuvimos deterioro el año anterior, Sí. ¿no tendría que ir en 194 y 765? Usted dice, en este nuevo costo unitario, aquí No, en el primero, aquí, sí. a ver, veamos, ¿cómo estábamos la anterior vez? Ustedes dicen, no deberíamos haber partido con este costo unitario, dice. O sea, lo que está Para diciendo, hacer la reinversión. así se ha cesado la gestión, dice, con estos costos unitarios menos el BNR. ¿De acuerdo? Pero lo que pasa es que se han tomado, en este caso su compañera ha tomado el costo original y estos 108 ha ido como cuenta regularizadora, no ha ido directo al inventario. Entiende lo que digo, ¿no ve? Ahorita en la cuenta inventarios está 3.600.000. En la cuenta inventarios no está 3.492.000. En la cuenta inventarios está 3.600.000. Por eso es que su compañera ha tomado aquí el costo unitario, sigue siendo de 200 y 800. Lo que sí hay una cuenta regularizadora por 108 que hace a a la cuenta regularizadora de deterioro. Por eso Está es que listo en su balance general. Su balance general más está aquí abajo, al 31 de enero. aquí está, ¿no ve? Entonces ha seguido tomando los 3.600.000. Y esta cuenta que estoy marcándola como de color, por decir, amarillo, es el deterioro. Está yendo por separado. Por eso que ha tomado el cuadro. Si usted hubiera empleado el sistema, el método directo, y hubiera llevado esto a la cuenta inventarios, que es el otro método, cuidado, directo, pérdida contra inventarios, en ese caso, pues en ese caso hubiera tenido que partir aquí y decir con 175 y no sé cuánto más. En ese caso no hay la cuenta deterioro, directamente hay la cuenta inventarios por 1.000.000. Caramba, voy a volver aquí. ¿No es cierto? Por ese importe que está aquí. Ups. Eso es lo que se está queriendo decir. Caramba.
no me deja. A ver, repito. Esto hubiera sido otra forma, pero es diferente, depende del método. Ya no había la cuenta deterioro, directamente solo había la cuenta inventarios. ¿Se dan cuenta, no? En ese caso, lo que había que hacer es revertir o reponer la cuenta no deterioro, sino había que cargar directo a inventarios contra otros ingresos. Ese es el otro método, el método directo, que no es habitual. El método que es habitual es el método indirecto. Eso quiere decir llevando cuentas regularizadoras de activo, como en este caso. ¿Ok? Preguntas, más preguntas. ¿No hay preguntas? Bien, nos vemos el día miércoles. Cuidado con esta parte. Pueden haber variaciones. Cuidado que se confundan. ¿Ok? Y por eso les pido que por favor revisen también esto que es todo el ámbito de la 13, de la NIF para las pymes, ¿no es cierto? El módulo 13 de inventario de las NIF para las pymes que tiene ejercicios resueltos. Ok, aquí están los ejercicios resueltos. Entonces uno puede decir y pensar, y aquí por ejemplo, si empezamos del 1, ya que todo esto lo saben ustedes, dice, una entidad negocia propiedades comerciales, es decir, compra propiedades comerciales con la intención de venderlas. Ese es su giro habitual de negocio para obtener una ganancia a medio plazo. Las propiedades comerciales forman parte del inventario, por supuesto forman parte del inventario porque es su actividad principal, fácil la resolución. Una entidad negocia licencias. Esta empresa no es que tiene taxis, sino vende licencias de taxi, vende licencias de taxi. Esa empresa, las licencias de licencia de taxis, no las registra como intangibles. Por supuesto, no tiene que registrarlo como intangible, porque su negocio es vender licencias. Por lo tanto, las licencias son inventario. Bien, las licencias no se contabilizan como intangible, no se contabilizan como intangibles. Las licencias son inventario porque ese es su giro habitual. Y así sucesivamente, ¿no? Este es un viticultor, o sea, que tiene uvas, procesa uvas, ¿no es cierto? Y elabora vino. Mucho cuidado, ¿no? Lo que forma parte del inventario es la uva, ¿sí? Y el vino, que son la parte que se tiene. Hasta el punto de cosecha, las uvas no forman parte del inventario, ¿no? Eso quiere decir que mientras las uvas estén colgadas en el árbol, son parte del árbol y eso es un activo biológico. Cuando el inventario de uvas se descuelga del árbol, entonces ya se transforma en inventario. Y así sucesivamente ustedes van a tener ejemplos, ¿no? Esta empresa tiene lubricantes. ¿Para qué se utilizan los lubricantes? Para la maquinaria, ¿no? Entonces, eso quiere decir que se utiliza para el mantenimiento de las maquinarias de la propia empresa, pero son lubricantes, no son repuestos. Por lo tanto, estos forman parte del inventario porque se van a consumir en el proceso productivo. Y ahí tiene, ¿no? Ejercicio tras ejercicio con su solución. Por lo tanto, ustedes denle una miradita y eso también es parte, obviamente, del examen. Bien, nos vemos el día miércoles. El examen va a ser igualito. Les voy a mandar vía Classroom el material y ustedes me tienen que entregar vía mi correo electrónico. Me lo mandan como si fuese una práctica, pero obviamente va a tener el nombre de examen. El tiempo es limitado.
los exámenes son diferentes, por lo tanto, no traten de copiarse ni relacionarse. ¿Por qué? Porque van a perjudicarse entre sí, nada más. Nos vemos el día jueves.